¿Cómo ves el estado del país en materia económica? Yo creo que hay algunos signos, digamos, que generan cierto optimismo sobre la marcha de la economía en medio de un contexto que es difícil, un contexto global difícil. El año está todavía difícil, digamos, este es un año en que las proyecciones de crecimiento de Banco Mundial para la economía mundial señalan que estamos como en el fondo del ciclo económico global. Y ya el próximo año empezaríamos a salir. Por ejemplo, Estados Unidos todavía no alcanza las tasas de inflación meta que se ha propuesto del 2%. Después de que la inflación haya bajado como a 3, casi a menos de 3, ahora ha vuelto a subir en el último mes a 3.7. Y entonces eso implica que la Reserva Federal tiene que estar ahí cautelosa con aumento de tasa. No las ha aumentado en la última reunión que ha tenido, pero ha advertido que probablemente va a tener que seguir aumentando en lo que resta del año. A mí me encanta y se ve reflejado, obviamente, en toda esa apuesta que el sector privado de alguna manera se ven estimulados para hacer sus inversiones en el país. De hecho, lo conversaba el día de ayer con el presidente del Banco Central de Reserva, que esos factores o esos indicadores de, digamos, de crecimiento importante que tiene, por ejemplo, la industria de la construcción, el turismo y otros, de alguna manera también reflejan de que pese a toda esa, digamos, a ese horizonte un poco gris que se pone en su momento, pero que también seguimos siendo, o somos resilientes, o somos realmente verdaderos héroes anónimos en esta materia, ¿no? De saber de que pese a las circunstancias, seguimos apostándole al país. Sí, yo creo que ese dinamismo que tú estás describiendo es lo que se empieza a reflejar, por ejemplo, en el dato del segundo trimestre del PIB. 3%, bueno, no es lo que quisiéramos aspirar, pero a 3% está por arriba del promedio del país en los últimos 25 años. O sea, se ve cierta reactivación que al principio no es tan perceptible, no es tan notoria, como ocurre en muchos procesos, ¿verdad? Que de repente se está iniciando un proceso, pero al principio uno mira muy claramente las señales, ya después ya ve, sí, estamos en una nueva fase. Yo creo que ciertamente, digamos, las apuestas, por ejemplo, sobre todo el tema del Surf City, la reactivación del turismo de la costa, que eso está trayendo alguna inversión. El sector inmobiliario, como lo decís, eso ya es visible, ¿verdad? Por todos lados vemos construcción. Esperemos que esto sea algo sostenible y no una burbuja inmobiliaria como se ha dado en muchos lados. Las remesas han estado creciendo más de 5% en lo que va del año y ya estamos a unos pocos meses de concluir el año. Entonces ese sin duda ha sido un factor que, como en años anteriores, nos ha mantenido a flote, le ha generado ingresos a una buena parte de familias. Yo pienso que al ritmo que vamos a superar los 8.000 millones de dólares de remesas este año. El Salvador tiene un problema de bajo crecimiento desde el 2000. O sea, hemos estado creciendo a la saga de América Latina, a la saga de la región. O sea, en esos 25 años hemos sido el país que menos ha crecido en la región, en el CA7, y uno de los que menos ha crecido en América Latina, junto con Argentina, Haití, Venezuela. Entonces no podemos esperar que cuando tenemos 25 años de problemas estructurales de bajo crecimiento, ya en 4 años ya pasamos del último lugar al primer lugar. Pero estos signos, ese crecimiento del 3%, nos indican que ya se está dando un punto de inflexión. Entonces es cuestión de dejar que el proceso madure, pero yo creo que ya el otro año vamos a tener 3,5%, y probablemente dentro de 2-3 años 4%. No esperaríamos, como digo, de la noche a la mañana revertir una situación de un cuarto de siglo, pero sí se empiezan a ver signos diferentes de una dinámica diferente, y el tema de seguridad ha sido uno de los condicionantes que está generando un entorno más favorable no solo para los negocios, sino para la economía de las familias. Con 60 votos se aprobó
se emitieron disposiciones especiales y transitorias para la adquisición, la contratación y el pago de las obras, los bienes y los servicios relacionados con proyectos de turismo por un periodo de 6 meses. ¿Verdad? Pareciera ser que estamos siempre generando las condiciones favorables para facilitar inversión. Sí, yo creo que esos 6 meses habría que extenderlas, por lo menos un par de años, yo diría yo. Pero bueno, si se pone 6 meses y luego se hace una prórroga de 1 año, 2 años, creo que está bien, ¿verdad? Lo importante es darle el empujoncito adicional a esta dinámica, yo diría, de emprendedurismo de la gente, de los salvadoreños, que han empezado a hacer eso sin que el gobierno les esté ayudando. Bueno, más que, claro, la gran ayuda de haber metido a las pandillas al SECOT, que es la principal ayuda de la gente. Y al solo hecho de que alguien pueda poner su negocio sin que llegue un pandillero a cobrarle la renta, ¿verdad? Que era lo que teníamos antes. No podía una señora poner un canasto para vender pan, para vender verdura, que ya no le caía al pandillero, o un niño, era con el teléfono, mire, le van a hablar y alguien está hablando de Zacatrazo, de otro lado, para cobrarle la inversión. O una pequeña pupusería, un pequeño negocio de lo que sea, que inmediatamente caían las pandillas con la extorsión. Eso ya no ocurre y eso ya ha generado aliciente para que una revitalización de ese tipo de negocios. Ok. Bueno, hay un tema que sin duda alguna también está siendo parte del estímulo de reacción con nuestro público, que tiene que ver con este tema muy sensible de las pensiones. Veamos la pregunta que dice así. Veámosla en pantalla. Dice de la siguiente manera: buenos días, Ernesto, un saludo a tu invitado, buen tema de conversación, pero con las acciones que se dieron de fondo de pensiones, ¿está garantizado el pago a las pensiones? Con las acciones, creo que la reforma y las actualizaciones, la ley y todo esto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que justamente la reforma de pensiones tenía como un doble propósito. Un propósito fiscal, sin duda, porque la deuda de pensiones es uno de los focos principales que genera presión financiera sobre el fisco. Pero también la sostenibilidad misma de las pensiones. Entonces yo pensaría que sí, o sea, que la idea es lograr los dos propósitos: darle un desahogo al flujo de caja fiscal, pero también garantizar el pago de pensiones. Y hasta el momento las pensiones están pagando como dice la ley. En el tema de pensiones, digamos, es entendible, es comprensible que la población tenga sus temores, sus miedos. Yo creo que sí, porque a final de cuentas, alguna gente, no la mayoría de la gente, porque recordemos que aquí menos del 25% de la población va a tener cobertura de pensión al jubilarse. O sea, 3 de cada 4 personas en El Salvador, cuando termina su vida laboral, no tienen ninguna cobertura de nada. Entonces, las pensiones es para menos del 25% de la población económicamente activa. Entonces, esa población económicamente activa, desde luego, piensa, bueno, me he esforzado durante 20, 30, 35 años algunos, entonces es justo que al momento de jubilarme tenga una pensión decorosa que me permita sobrellevar los últimos años de mi vida. Desde luego que esa es la expectativa. Y por tanto, la gente que está atenida, que ese va a ser su último ingreso en la vejez, por supuesto que tiene miedo de que por problemas fiscales el gobierno no le vaya a cumplir. O sea, ese miedo y ese temor es comprensible. Pero entonces tenemos garantizada, digamos, que las pensiones van a ser entregadas en el tiempo que corresponde, digamos, lo más sensato. Como dice el dicho, solo hay 2 cosas garantizadas en la vida: la muerte y los impuestos. Entonces, que nos van a pagar las pensiones, eso no lo tengo garantizado. O sea, que el gobierno tiene la voluntad de hacerlo, creo que tiene la voluntad de hacerlo. Pero ya asegurar, mire, me van a pagar las pensiones, yo voy a vivir 20 o 30 años después de me van a pagar las pensiones, ¿está garantizado? Eso ya nadie lo puede asegurar, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. El efecto de la inflación no solo es acumulado, sino es un efecto de interés compuesto. Entonces, hay gente que literalmente
bueno, no ha dejado de comer, pero sí ha dejado de comer 3 tiempos. O ha tenido que recortar, bueno, la encuesta de la Gavidia de hace unos meses lo mostraba, en una encuesta de menos carne pero más optimismo. Entonces decía, la gente está comiendo menos carne, los que comían pollo, menos pollo, etcétera. Entonces, definitivamente la gente ha estado sufriendo en sus bolsillos, en su presupuesto y en sus estómagos esta situación de alta inflación que se ha generado globalmente. La gente dice, bueno, ¿y por qué el gobierno no hace nada? Esto es difícil de, bueno, es fácil decirlo, pero creo que es difícil de explicarlo de tal manera que la gente lo entiende. Mi opinión es que el gobierno no puede hacer nada o casi nada. El tema de la agricultura no te llama la atención, que también viene siendo un síntoma de mucha crítica de que también, ¿no? pero y es fundamental. Pero de nuevo, yo tengo un amigo que puso un vivero en Cuscatlán para producir tomates y chiles verdes. Dice que la competencia de los chapines lo está ahogando, ¿verdad? O sea, no tenemos las condiciones que tiene Guatemala en tierra, en economía de escala, para producir los chiles para y los tomates competir con ellos. Guatemala. O las condiciones para competir con los lácteos de Nicaragua. El otro día salía la noticia de una empresa láctea fuerte que tuvo que cerrar por los costos. No puede competir. No puede competir. Entonces, ¿y qué va a hacer? Todo te lo dan ya embolsado, procesado, y solo vas. ¿Y qué va a hacer el gobierno frente a eso? ¿Subsidiar a los productores? Bueno, algunos países lo han hecho. Siempre. Bolivia lo ha hecho, pero Bolivia ya se le acabó el gas y ya no lo puede hacer. Tiene el gran... Entonces, a final de cuentas, si el gobierno subsidia para mantener a los productores o para bajar los precios, ¿de dónde saca el gobierno el dinero para ese subsidio? De nuestros bolsillos como contribuyentes, porque el gobierno no tiene ni un centavo propio. O sea que cualquier subsidio que dé el gobierno, a final de cuentas lo saca de nuestros bolsillos. La visita de ustedes se da en el contexto de lo que es una reunión de carácter regional previo a lo que sería el Foro Centroamericana, donde se estarían haciendo un abordaje precisamente sobre temas que tienen que ver con el rubro que les presenta, ¿no? Sí, con mucho gusto. Contanos, comentarles a todos nuestros amigos televidentes que pues en este semestre, segundo semestre del año, El Salvador ostenta la presidencia pro tempore del SICA. Esta es una importante designación que año con año o cada semestre va cambiando en los diferentes países de la región, y particularmente en esta oportunidad bajo el liderazgo también del presidente Nayib Bukele y particularmente del licenciado Félix Ulloa Hijo, nuestro vicepresidente, se ha planteado la oportunidad de poder posicionar el tema de protección al consumidor a través del Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor. Esta es una instancia que es parte del SICA, tiene alrededor de 16 años de existencia, pero esta es la primera vez pues en la cual, luego de algunos años en el cual pues este trabajo tan importante le queremos dar la relevancia que debe de tener. Es un punto de inflexión, un punto en el cual queremos nosotros colocar la protección al consumidor, y aquí quisiera rápidamente hacer una reflexión, que en materia de integración se están haciendo una serie de esfuerzos para facilitar, por ejemplo, el tránsito de personas, para facilitar el tránsito de mercancías, y en ese contexto no solamente es importante el tema migratorio, el tema aduanero, el tema sanitario en materia de alimentos o de medicamentos, sino que también es importante el tema de la protección al consumidor. Cintia, cuéntenos un poco para comprender bien, digamos, toda la concatenación de esfuerzos que se tienen a nivel regional, cómo está Costa Rica, si lo vemos desde el punto de vista de el efecto de trabajo que tienen también en función de examinar el mercado en tema de precios al consumidor. Sí, bueno, Costa Rica ha tenido una transformación en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en donde se encuentra la Dirección de Apoyo al Consumidor. Hoy podemos decir orgullosamente que ese Ministerio de Economía, Industria y Comercio, tal y como lo menciona el señor ministro Francisco Gamboa, se ha transformado en el Ministerio de los Consumidores, está totalmente volcado al tema de consumo, realiza monitoreos de precios de canasta básica, tiene un dispositivo, un aplicativo de Mi Mejor Compra CR,
que se actualiza de manera periódica. Se ha liberado el precio del único producto de canasta básica que se encontraba regulado, que es el arroz, y ha registrado bajas importantes en el precio del producto, y adicionalmente se mantiene también vigilancia sobre precios de medicamento. Estos temas que mencionaba Ricardo son comunalidades en toda Centroamérica. O sea, como un común denominador, ¿no? Exacto, y creo que nosotros mantenemos ese constante interés y vigilancia sobre este tipo de productos que integran el día a día de los costarricenses y también de los centroamericanos. Ricardo, voy a entrar en materia pragmática del trabajo que desarrollan. Prevenir y detener prácticas abusivas que incluye precios con altos niveles de especulación, que ha sido el tema que obviamente concierne mucho, y seguro que ese es el interés muchos de televidentes estaban esperando. Estaríamos hablando de de un denominador común de lo que está pasando en Centroamérica con el tema de precios altos y su lucha constante de verificación que tienen ustedes, ¿no? Sin duda y vamos alguna, a ver cómo está también Costa Rica. Costa Rica, caso, ¿no? Sí, sin duda alguna, pues El Salvador, como en todo el mundo, se ha visto tensado por una nueva estructura de costos que se está planteando a nivel mundial a partir de la crisis generada el año pasado. Hay otros tipos de insumos que son importantes en la cadena productiva, como son pues, todos los derivados del petróleo, que obviamente tienen sus alzas y sus bajas, pero hay que mencionar pues, que todo el tema de los fertilizantes, todo el tema de los insumos agrícolas, en el último año ha presentado un incremento sustancial de niveles de precios que son muy elevados, y que esto ha afectado directamente pues la cadena de producción, sobre todo en materia de alimentos, también pues en otros derivados importantes como son los empaques, se vieron también de alguna otra manera pues impactados. En algún momento pues de estos últimos meses también pues toda la cadena de suministro a través del transporte también fue otro elemento que se vio tensado, y todo esto a la larga pues tiene una implicación directa en el consumidor. Esto hace más que relevante la labor de nuestras agencias de protección al consumidor, que deben de estar vigilantes para poder identificar cualquier tipo de práctica, cualquier tipo de especulación, cualquier situación de acaparamiento que pueda suceder en el mercado. De hecho, en nuestro país, en lo que va ya de todo este trabajo que venimos realizando en diferentes cadenas de suministro, como son alimentos, también insumos agrícolas, el tema de derivados del petróleo, tanto gasolina como combustibles. Hemos realizado un poco más de 190,000 verificaciones a nivel nacional desde marzo del año pasado, que se activa todo este plan de alivio a las familias salvadoreñas impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, y de hecho ya hemos nosotros presentado más de 140 denuncias al tribunal sancionador, 56 de ellas ya fueron sancionadas. Estamos hablando de multas que superan los $235,000, que es una cifra importante, inédita, que nunca había sucedido en nuestro país, y reitero, este es el resultado de una labor en la cual estamos supervisando, estamos vigilando, estamos realizando una labor para contener esas prácticas abusivas de comerciantes que sin escrúpulos se quieren aprovechar de la situación a costa precisamente del interés y el bienestar de nuestra población. Costa Rica, ¿cómo está enfrentando, digamos, de manera positiva esas variables de factores exógenos que golpean fuertemente lo doméstico? Bueno, en materia de protección al consumidor es vital la información. Si generamos estos comparativos de precios que nosotros mantenemos actualizados a través de una aplicación en donde la persona puede poner, está georreferenciada, y además puede decir, yo vivo en la localidad tal, cuáles son los productos y dónde puedo comprarlos de modo tal que me salgan más económicos. A través de esta divulgación y de esta información se mejora la competencia en los mercados, y para nosotros el tema de la competencia ha sido vital. Es el otro brazo articulador para una efectiva protección de los consumidores, la posibilidad de que existan mucha variedad de productos en el mercado que permitan una competencia en los precios. Cuando tenemos poca variedad en el mercado, los precios tienden a ser
dicen por ahí, inelásticos, es decir, tienden, digamos, más bien a subir, ¿verdad? Y a ofrecer a los consumidores menos variedad y más altos precios. Cuando la variedad es mayor, vamos a encontrar un efecto de mercado tendiente a competir entre los diferentes productos para ganar la preferencia de los consumidores, y eso se hace a través no solo de la calidad, sino también del precio. Y eso beneficia a todos. Por eso para nosotros la herramienta de divulgación a los consumidores de dónde puede comprar ha sido vital, porque esto ha movido los precios a la baja. Es decir, una vez que se divulgó por primera vez este aplicativo, los comercios y los productores y los importadores luchan porque su producto salga reflejado ahí. Este incremento de precios que se ha dado a nivel mundial, en todas las regiones del mundo se ha hecho sentir, obviamente, la situación de los costos de producción. Los insumos agrícolas han sido una situación determinante. A la vez, pues, la vulnerabilidad que tiene, pues, el sector agrícola, tanto con los periodos de siembra o de cosecha, que pueden ser afectados tanto por sequías como también por lluvias extremas, son situaciones en las cuales, pues, obviamente nos vemos expuestos. Lo importante es que los gobiernos, los países puedan tener mecanismos que garanticen el abastecimiento, porque obviamente ¿cuál es el producto más caro? Aquel producto que no existe. Ese es el producto más caro, porque aun cuando se pueda disponer de los recursos, ese producto como tal no se encuentra justamente, pues, a disposición de la población. Así que en el caso de nuestro país hemos impulsado una importante medida que ha facilitado desde marzo del año pasado el que se exoneren de aranceles, que es un monto importante que en algunos casos puede estar representando 25, 30 o hasta 40%. Esa exoneración de aranceles permite precisamente el que se puedan identificar nuevas fuentes de abastecimiento para poder tener estos productos a nivel local. ¿Se puede regular el precio de los inmuebles con Estados Unidos? No un control, sino un precio más realista. Bueno, este es un tema que está, digamos, como dicen en Sudamérica, va pululando por ahí, ¿verdad? Claro, obviamente que hay que tener en cuenta que, bueno, en Estados Unidos no es que exista una regulación de precios, lo que hay es unas referencias que los diferentes buros de estadísticas se están dando a conocer en los diferentes estados, y eso da una referencia al consumidor si el precio van hacia la alza o van hacia la baja. ¿En el país? En el caso de nuestro país hay que mencionar que en los últimos años se ha visto, pues, un repunte posiblemente de algunas zonas que estaban totalmente deprimidas, en las cuales no había ningún interés ni de comprar, ni de construir, ni de realizar nada, y obviamente, pues, en los últimos meses todo este tema de un mayor atractivo ha llevado a que las personas le puedan prestar mucha más atención a poder realizar compras, no solamente de lotes, sino que también de inmuebles, de casas o de otro tipo de construcción, y obviamente eso eleva los precios de cara a lo que ha sido costumbre por parte de la población.